Capítulo 2. El bosque verde y Valle Hinojo. Algunas cosas cambian. ¡Ah! El fuerte grito de la peli naranja resonó por todo el lugar, alterando a todos los presentes. Aléjenlos de mí. Exclamó mientras corría lejos de ambos gusanos, hasta quedar detrás de un gran árbol. ¿Qué pasó? Preguntó Amber, todavía desorientada por el grito ensordecedor. Todos los bichos me molestan, comentario Misty con desdén, aún detrás del gran árbol. ¿Así? Pues a mí me agradan, dijo Ash como comentario a lo dicho por la peli naranja. Se necesita ser un gusano para amar a un gusano, fue la justificación que le dio la peli naranja al azabache. Muy graciosa, murmuró el azabache con cierto enfado en su voz. Debo suponer que les tienes fobia a los Pokémon insecto, dijo Amber una vez que terminó de reírse en voz baja de la conversación de sus compañeros de viaje, pero parece que le agradas mucho a Caterpie, comentó al ver lo feliz que estaba el Pokémon de su primo de volver a ver a la joven peli naranja. Al igual que en su línea de tiempo anterior, el Caterpie de Ash sintió gran afecto hacia Misty, solo que esta vez sabía que por el momento era mejor mantener la distancia con la joven. Aún así, el pequeño gusanito no tardó en correr hacia ella. ¡Ah! La peli naranja solo podía temblar del miedo mientras el pequeño gusano restregaba su cuerpo contra la pierna de la joven. Alejen a ese bicho asqueroso de mí, pidió a Misty al mismo tiempo que caía de sentón al suelo para enseguida comenzar a retroceder sin darle la espalda al pequeño insecto. Por favor, no te acerques a mí, eran las súplicas de la aterrada joven. ¿En verdad crees que Caterpie es asqueroso? Preguntó Amber con curiosidad mirando a su pequeña Caterpie. Ella nunca había visto actuar a Misty de ese modo con ninguno de los Pokémon insecto de ella o de Ash. Claro que ella no había conocido a la peli naranja sino hasta tiempo después. Los gusanos son la cosa más asquerosa del mundo. Fue la respuesta que obtuvo Amber por parte de Misty, la cual lo gritó con gran decisión. Yo no creo que seas feo y asqueroso, Caterpie, comentó Amber a su Pokémon, el cual se molestó un poco por tal comentario de la peli naranja. Ya sé, ustedes sean amigos de esas feas criaturas y yo seré amiga de ellos, dijo la peli naranja al mismo tiempo que se acercaba a Pichu y lo tomaba en brazos. Espera, no, la advertencia de Peli Café llegó demasiado tarde, cuando el pequeño Pokémon eléctrico la atacó. Debido a que había vuelto a su primera etapa, el pequeño roedor eléctrico volvió también a tener su antigua personalidad de cuando era un Pichu, algo temeroso con los desconocidos. Por esa razón no dudó en electrocutar a Misty con su atactrueno cuando ésta lo tomó en brazos, asustándolo. ¡Ah! La descarga eléctrica recorrió todo el cuerpo de la joven, llegando a paralizarla brevemente. A Pichu no le gusta mucho que lo toque alguien más que no sea Amber, comentó Ash, un tanto burlón por el ataque que había recibido su antigua compañera de viaje. Es bueno saberlo, dijo Misty antes de caer de espaldas, paralizada por el ataque del Pokémon eléctrico. Una vez libre de la peli naranja, Pichu corrió a los brazos de su entrenadora. XXX después de haberse recuperado del tremendo shock causado por ambos Pokémon insecto y el ataque del pequeño Pokémon eléctrico, Misty se encontraba nuevamente camino a Valle Fenel en compañía de ambos jóvenes entrenadores y sus dos Pokémon. Antes de reanudar el viaje, Ash y Amber habían devuelto al resto de su equipo a sus contenedores esféricos. Aun cuando se había recuperado, la joven peli naranja mantenía su distancia de ambos Caterpie. Jajajaja, en medio de su camino, se escuchó la risa de una voz femenina. Nos vemos de nuevo, niños. Ahora fue el turno de la voz de un hombre en ser escuchada. Oh no, conozco esa voz, dijo con disgusto el azabache. En el instante que escucharon la risa, Ash y Pikachu sintieron un leve escalofrío. De pronto 3 siluetas aparecieron frente a los jóvenes. Para proteger al mundo de la devastación, para unir a los pueblos dentro de nuestra nación, para denunciar los males de la verdad y el amor, para extender nuestro reino hasta las estrellas. Jessie. James. No, otra vez no, se quejó el azabache, sin prestarle atención al lema de los dos ladrones. El equipo Rocket viajando a la velocidad de la luz. Escuchen, ríndase o prepárense para luchar, niños. Meouta, sí es. Saben, estamos ocupados, empezó Amber tratando de dialogar de manera tranquila con el trío de maleantes. Cállate, muchacha, no venimos a escucharte, interrumpió la pelirroja. Venimos por sus Pokémon, agregó al mismo tiempo que ella y su compañero señalaban al roedor eléctrico y a la menina rosa. Entréguenos a ese Pikachu y Skitty, ordenó la pelirroja. Oigan, este es mi Pikachu, busquen el suyo, el único Pikachu que queremos es ese, declaró James. Exacto, nosotros solo buscamos los Pokémon más raros y especiales del mundo, explicó Jessie. Y ese Pikachu especial y Skitty raro son justo lo que buscamos, agregó el peli azul. La explicación de los dos ladrones fue interrumpida por su acompañante felino, el cual, molesto por no poder hablar, los atacó con sus garras.
Utilizando sus afiladas garras, Meowth lastimó los rostros de sus dos compañeros de delitos. Los poderes de ambos Pokémon me impresionaron mucho, realmente me afectó su increíble ataque la última vez que nos vimos. Mientras sus compañeros se quejaban por el dolor en sus caras, Meowth aprovechó para tomar la palabra. Sus poderes exceden su nivel evolutivo, sus Pokémon serían. La explicación del felino también fue interrumpida cuando sus dos compañeros empezaron a pisotearlo, molestos por haber sido atacados. No se resistan y entréguenos a esos Pokémon, declaró James una vez que él y su compañera terminaron de pisotear al Pokémon parlante. Olvídenlo, declararon ambos entrenadores dueños de los Pokémon en cuestión. No nos dejan opción, niños tontos, dijo James con su Pokébola ya en mano. Batalla Pokémon, declaró Jessie que, igual que su compañero, ya tenía lista la Pokébola de su Pokémon Ekans B. Koffing, ve por ellos. De las Pokébolas de los dos maleantes, no tardaron en aparecer sus ya conocidos Pokémon Veneno. Ash y Amber no perdieron tiempo, y ellos también lanzaron las Pokébolas de los Pokémon que usarían para esa batalla. El azabache ya tenía previsto cuál sería su carta de triunfo desde mucho antes. Caterpie, yo te elijo. Pichu B. Pichu. Aun cuando se sorprendió con la elección de su primo, Amber sabía que si Ash había elegido a Caterpie era por una buena razón, además de que ella mejor que nadie sabía no se debía juzgar un libro por su apariencia. En cambio Misty no caía todavía en cuenta de cómo era que ese niño, como ella lo veía, de todos los Pokémon que tenía para elegir hubiera elegido al que se veía menos preparado. El equipo Rocket estaba casi igual que la peli naranja. ¿Qué es esto?, preguntó el peli azul mientras él y sus compañeros no creían lo que veían. Es un gusanito, nada más que un gusanito, respondió el felino con burla en su voz. Aprovechando la soberbia que tenían en esos momentos sus oponentes, Ash no perdió tiempo en darle una orden a su Pokémon y así iniciar con ese encuentro. Caterpie, disparo de seda ahora. En cuestión de segundos de la boca del pequeño Pokémon insecto comenzó a salir una extraña tela de color blanco y poco a poco fue cubriendo a Koffing hasta envolverlo completamente. Después siguió con Ekans cubriendo por completo la cabeza de la serpiente embestida. A una sorprendente velocidad Caterpie se lanzó contra el Pokémon Bomba, el impacto mandó a Koffing contra Ekans para luego lanzarlos a los pies de sus entrenadores. Fuimos vencidos por un Caterpie, comentó el peli azul, el cual por la impresión dejó caer la rosa que hasta hace unos momentos tenía entre sus labios. Esto sí me enfurece, comentó la pelirroja. Ahora sí me van a ver en acción, declaró el felino al mismo tiempo que enseñaba sus garras, pero antes de que pudiera dar tan siquiera un paso Amber ordenó un ataque a su Pokémon. Pichu usa ataque trueno. Pichu. Cubriéndose de una capa de centellante electricidad amarilla, el pequeño roedor eléctrico lanzó un rayo del mismo color contra el felino parlante. El ataque fue suficiente para paralizar a su oponente. Cola de hierro. La nueva orden de Amber tomó por sorpresa a los dos ladrones y a la peli naranja, los cuales no tenían idea que un Pokémon tan pequeño supiera realizar ese ataque. Esa era otra cosa que había cambiado de su actual línea del tiempo, los movimientos que sus Pokémon habían aprendido o les habían enseñado en su anterior tiempo aún permanecían presentes en sus recuerdos, por lo que varios de ellos aún podía realizarlos mientras que otros tendrían que esperar por un tiempo. Además estaba el hecho de que, pese a que ellos no habían podido entrenar a sus Pokémon hasta ser entrenadores, sus Pokémon no habían dejado de practicar todo lo que podían desde que habían llegado a los laboratorios de los profesores Pokémon en cada una de las regiones. Pidgey, mientras corría hacia su objetivo, Pichu hizo brillar su cola de un blanco centellante churú. Una vez cerca del felino, el roedor eléctrico lo golpeó fuertemente con su cola, mandando junto a sus dos compañeros. Es hora de que el equipo Rocket se retire, dijo Jessie mientras ella y su compañero se acercaban hasta el felino inconsciente y electrocutado, para tomarlo y salir corriendo. Tal vez ganaron esta vez, pero volveremos, fueron las palabras de James mientras él y su compañera huían del lugar, cargando al felino. Regresen cuando quieran, volveremos a vencerlos, declaró Misty, sacándole la lengua al trío de ladrones mientras ellos huían. Por otro lado, Ash y Amber se dedicaron a felicitar a sus Pokémon por su excelente trabajo. Caterpie, estoy orgulloso de ti, hiciste un gran esfuerzo, dijo Ash al pequeño gusanito mientras lo tomaba entre sus manos. Tú también estuviste grandioso, Pichu, agregó Amber, imitando las acciones del azabache para con su propio Pokémon. Eres más fuerte de lo que pareces, comentó la peli naranja al Pokémon insecto, acercándose un poco más al grupo de entrenadores y Pokémon, ambos lo son, agregó, ahora dirigiéndose al roedor eléctrico en brazos de la peli café. Pica segundo Pikachu, las palabras de la entrenadora de Pokémon de agua.
Tanto el pequeño Pokémon insecto como el pequeño roedor eléctrico estaban felices por todos esos elogios. Bueno Misty, creo que ahora piensas diferente, comentó el azabache ante la cercanía y felicitaciones de la peli naranja. Pues yo, hasta ese momento Misty no se había dado cuenta de lo cerca que se encontraba de Caterpie, demasiado para su gusto. ¿Por qué no hacen las paces? Solo acarícialo y dile gracias por tu buen trabajo, Caterpie, aconsejó Ash extendiendo sus manos, con el pequeño gusanito, hacia Misty. ¿Te gustan los Pokémon y es justo felicitarlos por su buen trabajo, no? Agregó ante las dudas de la peli naranja. Tienes razón, confirmó para su pesar la joven entrenadora de Pokémon de agua. Lentamente fue extendiendo su mano hacia el Caterpie, pero antes de poderlo tocar este comenzó a brillar, asustando a Misty. Casi al mismo tiempo el Pichu de Amber también comenzó a brillar. Caterpie y Pichu dejando con cuidado a ambos Pokémon en el suelo, mientras todavía brillaban, Ash y Amber vieron cómo estos dos comenzaban a cambiar su forma y tamaño. Caterpie y Pichu están evolucionando, comentó Misty, la cual, al igual que los dueños de dichos Pokémon, no dejaba de ver lo que ocurría. Una vez que el brillo desapareció de ambos Pokémon, se pudieron distinguir a dos nuevas criaturas en su lugar. Por el lado de Caterpie ya no quedaba rastro del pequeño gusanito verde, fue un cambio totalmente diferente. En su lugar se encontraba un Pokémon con apariencia de capullo verde y una expresión muy despreocupada en su rostro. En cuanto a Pichu, no había un cambio muy grande, más que nada había crecido, ahora era casi idéntico al Pikachu de Ash. Ambos jóvenes no perdieron tiempo en revisar los datos de sus recién evolucionados Pokémon. Metapod, el Pokémon capullo. Metapod es la forma evolucionada de Caterpie. Usa su dura concha para proteger su cuerpo y lo prepara para su próxima evolución. Pikachu, el Pokémon ratón y la forma evolucionada de Pichu. Puede generar ataques eléctricos en las bolitas que tiene en ambas mejillas. Bienvenido Metapod, dijo Ash, alzando a su Pokémon en brazos. Ahora estás un paso más cerca de tu sueño. Esas últimas palabras fueron un susurro solo escuchado por sus Pokémon. A pesar de que no se repetiría la misma historia de la vez pasada, ya que ahora la compañera de su Pokémon se encontraba con él, el azabache sabía que el sueño de su Pokémon era llegar hasta su etapa final. Felicidades por evolucionar, Pikachu. Aun cuando sus felicitaciones eran sinceras, Amber se sintió extraña al pronunciar el nombre de su Pokémon, ya que ella había conocido al roedor eléctrico siendo un Raichu. Pikachu. Contestó su Pokémon feliz por las palabras de su entrenadora, ya estaba un paso más cerca de su última etapa. Nunca he conocido a nadie como ellos, comentó Misty, viendo toda la escena de festejo a una distancia prudente. Realmente aman a los Pokémon. La calma de la joven peli naranja fue interrumpida cuando un Beedrill pasó volando frente a ella. Quiero salir de aquí ahora. Su rostro no tardó en ponerse azul mientras gritaba. XXX. Mientras más caminaban, los tres jóvenes entrenadores y los dos Pokémon acompañantes, dejaban más atrás el bosque. El espeso paisaje lleno de árboles y verde follaje era reemplazado por un hermoso valle, rodeado de acantilados y rocas, con un gran lago en medio. Había que mencionar el cambio que había tenido Misty, ahora más relajada, nada más dar los primeros pasos fuera del bosque verde. Ya salimos del bosque verde, pero aún nos falta un buen tramo antes de llegar a Valle Fenel. Amber estaba leyendo el mapa, sin dejar de caminar, mientras Skitty se encontraba acostada en su cabeza. Lo importante es que ya salimos de ese horrible lugar, comentó Misty muy feliz, siguiendo el paso de Amber y Ash. Yo ya tengo hambre, se quejó el azabache mientras aflojaba su paso. ¿Cómo puedes tener hambre si comimos hace poco? Los reclamos de Misty eran ignorados por Amber, la cual estaba más concentrada en leer el mapa. Pero eso fue antes y esto es ahora, fue la única respuesta que dio Ash, con una expresión melancólica. ¿Y si nos detenemos a merendar? Eres incorregible. Apenas decir esas palabras, un fuerte sonido salió del estómago de Misty, aunque creo que yo también tengo algo de hambre, agregó un tanto apenada. Ante esas palabras, Ash, Misty, e inclusive Pikachu, detuvieron su caminar y dirigieron sus miradas a la joven Pelicafé, que no dejaba de leer el mapa frente a ella. Desde el inicio de su viaje, Amber se había encargado de preparar los alimentos para todos ellos, humanos y Pokémon, y había que decir que era muy buena cocinera. Su comida podía compararse a la de Brock, Zilan y Clemont, según Ash y Pikachu. Después de todo, quien le había enseñado a cocinar había sido una de las mejores cocineras del mundo, según el parecer de muchas personas en Pueblo Paleta, Delia Ketchum. En vista de que ni Ash ni Misty sabían cocinar nada que pudiera comerse y de que todavía faltaba un tiempo para que Brock viajara con ellos, Amber era la única que podía darles de comer cuando tenían hambre. Esperando lo que decidiría la joven, los tres hambrientos presentes la veían fijamente.
Al sentir las miradas suplicantes en su espalda, Amber se volteó y después de meditar las cosas un poco, les dedicó una sonrisa al par de entrenadores y al Pokémon. Supongo que podríamos detenernos y descansar un poco, después de todo vamos a buen tiempo por primera vez, desde que comenzó la conversación de los dos entrenadores, Amber habló yo prepararé la comida mientras Misty se encarga de poner la mesa y Skitty y Pikachu van con Ash a recolectar agua bien, a la carga Pikachu Ash y Pikachu emprendieron carrera hacia el lago, con los contenedores del agua listos para ser llenados, pero no sin antes de que el azabache tomara a la menina de la cabeza de Amber. El trayecto al lago no fue largo, Ash y Pikachu ya se encontraban llenando los contenedores, cuando un extraño ruido los distrajo. De atrás de unas rocas salió un pequeño roedor de color morado, con grandes orejas y con un pico en su cabeza y otros más en su espalda. Un Nidoran, no pensé encontrar uno aquí con su Pokédex. Ash analizó la información del pequeño Pokémon veneno. Nidoran macho, el Pokémon tipo veneno. Su cuerno es más grande que el de la hembra y su ataque de cuerno es muy poderoso, creo que voy a atraparte. Con la vista puesta en su objetivo y con mucho entusiasmo, Ash tomó una de las Pokébolas de su cinturón. Bulbasaur, yo te elijo. Bulba, el pequeño Pokémon semilla, apareció frente a su entrenador y no tardó en poner su vista en su objetivo. Bulbasaur con firmeza y una mirada llena de coraje colocó una de sus pequeñas patas al frente. Esa fue la señal para que Nidoran también se preparara, todo indicaba que tendría que enfrentarse a ese entrenador y su Pokémon. El Pokémon veneno veía con entusiasmo a sus oponentes y esperaba que ese encuentro fuera un verdadero reto. Ante la mirada de aquel Nidoran, Ash se emocionó más y sus ganas de atraparlo también crecieron. Ña ña ña, a una muy buena velocidad el roedor rosa corre para embestir a su oponente, poniendo su cuerno al frente. Esquívalo. En el último momento Bulbasaur da un salto y Nidoran termina pasando por debajo del Pokémon planta. Cuando Nidoran logra frenar su ataque de cuerno, da media vuelta para enseguida lanzar una lluvia de agujas moradas desde su boca, en dirección al Pokémon semilla. Otra vez. Igual que la última vez, Bulbasaur da un salto y logra evadir todas las agujas moradas. Muy bien Bulbasaur, hojas navajas. Las afiladas hojas verdes no tardan de salir de Bulbasaur y golpear con fuerza al Pokémon veneno. A pesar de que el ataque logra dar en el blanco, Nidoran no parece haber recibido mucho daño. Rápido drenadoras. Bulbasaur. Del bulto en la espalda del Pokémon planta sale disparada una pequeña semilla café, la cual cae en el cuerno del roedor rosa. Poco después la semilla se abre y una enredadera sale de ella, atrapando al Pokémon veneno al mismo tiempo que un rayo rojo lo cubre y drena parte de su energía. Látigo cepa. Los largos látigos verdes salen del bulto de Bulbasaur, uno de cada lado, y enrollan a Nidoran para levantarlo en el aire y luego azotarlo contra el suelo. Aún después del fuerte impacto, el pequeño roedor rosa se vuelve a poner de pie, con mucha dificultad y con una mirada obstinada en su rostro de no querer ceder. Muy bien. Pokébola. Tomando una de sus Pokébolas vacías, Ash la arroja contra el Pokémon veneno. El contenedor esférico logra absorber a Nidoran, pero cuando toca el suelo el Pokémon vuelve a salir una vez más. Hojas navaja Bulbasaur. Mientras las afiladas hojas verdes se dirigen a Nidoran, el Pokémon veneno nuevamente lanza una lluvia de agujas moradas desde su boca. Las agujas pasan entre las hojas, destruyéndolas al contacto, y siguen su camino hacia el Pokémon planta. Bulbasaur recibe el impacto de las agujas moradas al mismo tiempo que Nidoran se vuelve a cubrir con un rayo rojo y otra vez pierde parte de su energía. Bulbasaur rayo solar. Acumulando la energía del sol en su bulto, Bulbasaur la libera en forma de un potente rayo de color amarillo desde el mismo lugar. Gracias a lo soleado que estaba Bulbasaur, no tuvo problemas para acumular tanta energía en poco tiempo, pero al ser todavía muy inexperto el ataque no fue tan poderoso como solía serlo. Aún así el rayo solar fue suficiente para debilitar a Nidoran. Esto se acabó. Pokébola B. Nuevamente Ash arrojó la esfera roja y blanca contra el ahora inconsciente Pokémon veneno y nuevamente este fue absorbido por ella. Ahora Ash, Pikachu, Bulbasaur e inclusive Skitty esperaban atentos el resultado de la captura, el cual fue dado poco después. XXX para cuando Ash, Pikachu y Skitty llegaron con el agua, Amber y Misty ya tenían todo preparado para la merienda. Debido a la batalla el azabache se había retrasado más de lo debido, por lo que ambas jóvenes estaban impacientes esperándolo. ¿Por qué tardaste tanto?, preguntó Misty intrigada por la razón de que el joven se retrasara. Lo que pasa es que surgió algo de último momento que requirió toda nuestra atención, ¿verdad Pikachu? Ash decidió mantener el encuentro con el Pokémon veneno en secreto, por lo menos por el momento. Pikachu, el roedor eléctrico, simplemente le dio la razón a su entrenador.
Lo bueno era que Skitty no parecía interesada en contarle a Amber nada respecto al asunto. Nada más llegar la menina rosa fue con su entrenadora, la cual ya tenía su comida lista, y se dispuso a comer. ¿Y qué fue? Ahora fue Amber quien generó la pregunta. Se los digo después, por ahora vamos a comer. Mientras el azabache se dirigía a la mesa plegable, dejando a ambas muchachas aún con dudas, Ash notó que pese a su retraso la comida no se había enfriado, aún está caliente, comentó en voz alta. Sí, lo que pasa es que también nosotras tuvimos un pequeño percance, le respondió Amber mientras servía la comida. ¿Qué les pasó? Ahora era Ash quien tenía curiosidad de saber lo que habían hecho sus compañeras de viaje en su ausencia. Es un secreto. Con una sonrisa astuta Amber depositó un tazón de sopa frente al azabache, el cual ya se encontraba sentado en la mesa junto a Misty, mientras decía esas palabras. XXX. Finalmente nuestros héroes llegaron al hermoso y magnífico Valle Fennel, después de haber recorrido un largo camino. Durante todo su trayecto hacia dicho lugar ambos jóvenes no habían dejado de entrenar y prepararse para sus retos futuros, además de desarrollar las habilidades de sus Pokémon y perfeccionar sus movimientos. La primera parada de los jóvenes fue en el centro Pokémon instalado en el hermoso valle. El lugar se encontraba repleto de personas, de las cuales la mayoría se podía apreciar fácilmente que eran coordinadores, que al igual que Amber se encontraban ahí para participar en el concurso Pokémon. Vaya, sí que hay mucha gente, comentó Ash en referencia a la gran cantidad de personas y Pokémon que se encontraban en el lugar. A pesar de no ser tan conocido todavía, hay una gran cantidad de personas que se interesan por los concursos Pokémon, explicó Amber ante la presencia de tanta gente reunida. Además es común que todos vengan antes para poder practicar. Lo primero que hizo la joven Pelicafé al llegar a las instalaciones del centro Pokémon fue inscribirse en el concurso Pokémon que se celebraría en pocos días, mientras revisaban a sus Pokémon y los de sus compañeros de viaje. Una vez terminada la revisión, los jóvenes decidieron que había llegado la hora del almuerzo para ellos y sus Pokémon. En esos momentos se encontraban en la cafetería teniendo una pequeña conversación. Bien, vamos a entrenar, sugirió el azabache una vez haber terminado el almuerzo andando. Sus últimas palabras eran dirigidas a sus Pokémon, los cuales aceleraron su forma de comer para acabar más rápido. Yo te apoyo, tengo que practicar para mi concurso, dijo Amber, poniéndose de pie para ir a practicar con Ash. ¿Y ya pensaste a cuáles Pokémon vas a usar?, preguntó el azabache ante las palabras de su prima. Pues lo estuve pensando y creo que usaré a Pikachu para la primera ronda y a Igglybuff para la segunda, respondió Amber después de haberlo meditado un poco. ¿Ustedes están de acuerdo? La pregunta de la joven iba dirigida a sus 6 Pokémon, los cuales respondieron afirmativamente. Bien, entonces con mayor razón hay que practicar para la ronda de batalla, decidió el azabache, ya pues aun cuando sabía de lo que Amber y sus Pokémon eran capaces no había que dejar de lado que el pequeño Pokémon Rosa nunca había estado en un concurso Pokémon en su anterior tiempo. Y hablando de batallas, aprovecharé y hablaré con el profesor Oak para intercambiar algunos Pokémon, dirigiendo una mirada al Pokémon amarillo en su hombro agregó, y ya tengo en mente a 2 de ellos. Es una gran idea, yo haré lo mismo, dijo Amber. Es más, yo también tengo a alguien en mente, agregó mientras veía a la menina rosa y a la joven peli naranja con una sonrisa de complicidad. Una vez fuera de las instalaciones del centro Pokémon, ambos jóvenes se prepararon para su batalla de entrenamiento. Ash y Amber ya se encontraban en uno de los campos de práctica del centro Pokémon, mientras Misty, Skitty y Pikachu observaban muy de cerca. Ambos jóvenes habían decidido llamar al profesor Oak por separado para ver a cuáles Pokémon iban a intercambiar, según ellos, porque tenían una sorpresa para el otro. Por esa razón ninguno de los presentes sabía cuál sería el Pokémon seleccionado para el entrenamiento. Nidoran, yo te elijo. El primero en hacer su movimiento fue el azabache, mostrando a todos a su más reciente Pokémon. Esta es la razón por la que Pikachu y yo nos distrajimos cuando fuimos a buscar agua, comentó mientras veía como su nuevo Pokémon daba una mirada fiera a Amber. No hay duda que tú y yo nos parecemos, Ash. El comentario de Amber intrigó al azabache, pero antes de que éste pudiera preguntar algo, la Pelicafé hizo su elección. Nidoran a los reflectores. Del lado de Amber se materializó el pequeño roedor tipo veneno, pero al contrario que el de Ash, este era un poco más chico y de color azul, además de que el cuerno de su cabeza era más pequeño. No había duda que ese Nidoran era la contraparte del Pokémon del azabache. Nidoran. Aún después de verlo, Ash no podía creerlo del todo. ¿Pero cómo? No necesito decir más, era obvio que se refería a la razón de por qué Amber tenía a ese Pokémon con ella. Verás, flashback. Mientras Misty ponía la mesa, Amber estaba preparando la comida cuando de pronto un pequeño roedor azul saltó frente a ellas.
El pequeño Pokémon había sido atraído por el delicioso aroma de la comida de Amber. ¿Y eso?, preguntó Misty ante el extraño Pokémon frente a ella. Es un Nidoran y a juzgar por el color diría que es mujer, respondió Amber mientras se acercaba a su amiga y al Pokémon azul, ya con su Pokédex en mano. Nidoran hembra, tipo veneno. Es muy poderosa en sus ataques, pero sus espinas son más pequeñas que las de el macho, pues si es un Pokémon tipo veneno lo mejor es no acercarnos con cuidado. Misty empezó a retroceder pero Amber al contrario comenzó a avanzar hacia el Pokémon en cuestión. ¡Qué linda! Quiero atraparla. Mientras se acercaba el roedor azul, Amber notó cómo ésta daba leves miradas hacia donde estaba la comida. ¿Tienes hambre? La pregunta de la joven llamó la atención de la Nidoran, y sin esperar respuesta Amber se dirigió hacia la olla con sopa, y sirvió un poco en unos de los tazones para Pokémon. Aquí tienes, buen provecho. Con cuidado la joven Pericafé depositó el tazón frente a Nidoran. Sin perder tiempo Nidoran comenzó a devorar el contenido del tazón, se podía notar que la pequeña Pokémon azul se encontraba muy hambrienta. Esto era visto por las dos muchachas en cuestión, aunque Misty estaba más atenta a las acciones de su compañera de viaje. Sí que tenías hambre. Con cuidado de no asustarla, Amber se arrodilló frente al roedor azul y acarició levemente su cabeza. Dime Nidoran, ¿te gustaría venir conmigo? Ante esa pregunta la Pokémon veneno dejó de comer y le prestó toda su atención a la joven frente a ella. Si vienes con nosotros podrás comer deliciosa comida siempre que quieras. Misty esperaba atenta la decisión de la pequeña Nidoran mientras Amber solo le dedicaba una sonrisa llena de confianza. ¿Qué dices? Fin flashback. Así que al final decidió venir contigo, dijo Ash ante la notable presencia de la pequeña Pokémon azul. Me alegro. Yo también me alegro por ti, dijo Amber mientras veía al Pokémon rosa. Gracias, aunque yo atrapé a mi Nidoran de un modo diferente al tuyo, comentó el azabache, al recordar la pelea que tuvo con el Pokémon veneno, pero como mi equipo ya estaba completo Nidoran fue enviado con el profesor Oak, supongo que a ti te pasó lo mismo. Si bien basta de charla, es momento de la batalla con decisión. Ash fijó su vista en sus oponentes, ahora veremos quién tiene el mejor Nidoran. Me parece bien. Amber se encontraba divertida por cómo habían resultado las cosas. Las damas primero. Nidoran cabezazo. Nidoran esquívalo y usa ataque de cuerno. Ambos jóvenes esperaron a que sus Pokémon siguieran sus indicaciones, pero para sorpresa de todos nada de eso pasó. En su lugar ambos Nidoran seguían uno frente al otro mirándose fijamente y con una gran sonrisa en sus rostros, parecían estar embelesados uno con el otro. Nidoran, Ash y Amber se empezaron a preocupar por la falta de respuesta de sus Pokémon. Aún sin prestarles atención a sus entrenadores, ambos Pokémon veneno se fueron acercando uno al otro y una vez lo suficientemente cerca comenzaron una pequeña conversación. La conversación de los dos Pokémon dio lugar a un acercamiento más íntimo y cariñoso entre ellos, tal parecía que lo menos que querían esos dos Nidoran era pelear. Creo que es muy obvio lo que está pasando aquí, dijo Misty, sin dejar de ver el comportamiento de ambos Pokémon veneno. Sí, pienso que en estas circunstancias una batalla entre ellos dos será imposible, agregó Amber, al entender lo que pasaba con ambos Nidoran. ¿A qué se refieren? Como siempre Ash era el único que no entendía la situación frente a él, aunque era muy obvia. No puedo creer que no te des cuenta, dijo Misty con algo de pena por la falta de atención del azabache para ese tipo de cosas. Ellos están enamorados, declaró la peli naranja al fin. Sí, tal parece que fue amor a primera vista, comentó Amber ante el hecho de que era la primera vez que ambos Nidoran se veían. Yo creo que están hechos el uno para el otro, agregó mientras veía lo cariñosos que eran ambos Pokémon. Así que amor en eso. La imagen de cierta castaña amiga suya vino a la mente del azabache, aunque fue un muy breve momento. Entonces creo que no habrá batalla entre ellos, creo que sería imposible, concordó Amber. Mejor dejemos que se conozcan mejor y mientras nosotros seguimos nuestra práctica con otros de nuestros Pokémon. Sí, creo que será lo mejor, concordó Ash con algo de resignación, en vista de que parecía que ambos Pokémon veneno no tenían prisa por separarse y mucho menos por pelear. Después de dejar a ambos Pokémon veneno, para que siguieran conociéndose mejor, cerca de Misty y sus dos Pokémon iniciales, Ash y Amber volvieron a acomodarse en el campo de batalla para reanudar su práctica, la cual ni siquiera había empezado. Ahora del lado de Ash se encontraba la salamandra de fuego Charmander y del de Amber la pequeña bolita rosa Igglybuff. Adelante Amber, danos tu mejor ataque, alentó el azabache confiado, al igual que su Pokémon. Como quieras Igglybuff, canto. XXX. En los días siguientes, antes del concurso, Amber se dedicó a practicar con Pikachu e Igglybuff principalmente, pero sin dejar de entrenar a sus demás Pokémon. Ash, aparte de ayudar a Amber con su entrenamiento, también se dedicaba a entrenar a sus Pokémon para su futura batalla de gimnasio.
Durante su estadía en Valle Fenel, ambos entrenadores aprovecharon para intercambiar a sus Pokémon y poderlos entrenar a todos adecuadamente, como habían prometido al profesor Oak, lo que le dio tiempo a Misty de poder conocerlos a todos. La joven entrenadora de Pokémon de agua quedó muy sorprendida al descubrir que el azabache tenía en su equipo a un Pokémon brillante como Growlithe y a otro de diferente color como Caterpie rosa, aunque esta última seguía dándole miedo, además de que la Pelicafé poseía a un Pokémon tan raro como Dratini. Como resultado de todo ese entrenamiento, tanto el Caterpie de Amber como el Caterpie rosa de Ash habían evolucionado a Metapod, además el Weedle de Ash ahora era un Kakuna. Sin darse cuenta los días pasaron y ahora se encontraban a un día del tan afamado concurso Pokémon de Amber, por lo que en esos momentos Amber y Ash se encontraban teniendo una última práctica. Igglybuff usa golpe. Metapod coraza. Igly haciendo brillar de color blanco una de sus manos, la pequeña bola rosa se lanzó contra el Pokémon insecto. Meta al mismo tiempo Metapod brilló momentáneamente, para indicar que el movimiento había sido efectuado, aumentando así su defensa. La mano de Igglybuff chocó contra la fuerte coraza de Metapod y lo empujó hacia atrás. Vaya, sin duda son muy buenos entrenadores, considerando el poco tiempo que llevan, comentó Misty muy impresionada. Toda la práctica de los jóvenes era vista por la Peli Naranja en compañía de Pikachu y Skitty. Metapod embestida. Metapod dio un salto y con gran fuerza embistió al pequeño Pokémon rosa. La fuerza del impacto fue suficiente para que Igglybuff retrocediera y Metapod tuviera el empuje suficiente para volver frente a su entrenador. En ese momento una resplandeciente luz blanca cubrió por completo el cuerpo del Pokémon coraza, sorprendiendo a todos los presentes. De un momento a otro la silueta de Metapod fue cambiando drásticamente. Una vez que la luz se desvaneció, se pudo apreciar mejor la nueva figura del Pokémon insecto. El pequeño cuerpo morado, las largas antenas negras, los grandes ojos rojos, las pequeñas extremidades azules y las grandes y hermosas alas blancas con detalles negros. Free, la mariposa azul emprendió vuelo y empezó a volar alrededor de su entrenador y sus amigos. Butterfree, murmuró Ash lleno de orgullo. Volviste a cumplir tu sueño, es hermoso, comentó Misty, viendo al Pokémon volar por los aires. Pican y a ambos Pokémon iniciales estaban de acuerdo con las palabras de la joven Peli Naranja. Mientras esto pasaba, Amber sacó su Pokédex. Butterfree, el Pokémon mariposa. Butterfree es la forma evolucionada de Metapod. Las escamas que cubren sus alas le permiten entrar al agua bien. Amber, parece que la batalla se acaba de poner más interesante, comentó el azabache ante la reciente evolución de su Pokémon. Amber meditaba un poco las cosas mientras veía detenidamente a su Pokémon en batalla a tiempo formando una T con sus manos. La joven paró toda posible continuación del enfrentamiento. Quisiera hacer algo antes de seguir con la batalla, Las palabras de la Pelicafé intrigaron un poco a todos los presentes, pero más al azabache. XXX, el tan ansiado concurso Pokémon de Valle Fenel por fin había llegado y nadie estaba más ansioso que Amber. Después de todo, ese día sería su debut como coordinadora Pokémon, nuevamente. Después de practicar tanto, ella y sus Pokémon estaban listos para ganar ese concurso. Damas y caballeros, el concurso Pokémon de la región Kanto y el orgullo de Valle Fenel está por comenzar. Fue el anuncio de la presentadora, una mujer que Ash y Amber ya habían tenido la suerte de conocer muy bien en su anterior tiempo. En esos momentos Ash y Misty se encontraban en los camerinos acompañando a Amber y tratando de brindarle algunas palabras de ánimo, lo mismo que hacía Pikachu con Skitty. Desde la pantalla del camerino los jóvenes podían ver el inicio del concurso. Al contrario de lo que el azabache y su Pokémon creían, Amber y Skitty no se veían nada nerviosas. ¿Estás bien, Amber?, preguntó el azabache por si las dudas. Claro que está bien, ¿no ves lo calmada que se encuentra? En vez de Amber fue Misty quien contestó, extrañada porque el azabache hiciera esa pregunta, viendo lo tranquila que estaba la Pelicafé. A decir verdad, sí me encuentro muy nerviosa, confesó la joven, sorprendiendo a sus dos acompañantes. No importa cuántas veces suba a un escenario, siempre me encuentro así. Antes de empezar esos pensamientos, la joven decidió guardarlos para ella, por el momento, pero sé que si dejo que eso me altere podría desconcertar también a mis Pokémon, ya que ellos sienten lo mismo que yo. Bien dicho. Ash estaba feliz de la forma de ser de su prima, ahora más que nunca entendía por qué había llegado tan lejos desde el inicio. Es un modo muy maduro de pensar el que tienes, la elogió Misty, a lo que la joven solo le dio una sonrisa en agradecimiento. Bien, será mejor que vayamos a nuestros asientos, buena suerte. Ante las palabras de su entrenador, Pikachu y Skitty se despidieron de Amber y subieron cada uno a un hombro del azabache.
Gracias a Ash y Misty caminaban rumbo a la salida para dejar a Amber sola, para que así pudiera reflexionar un poco. Bien llegó la hora. Las palabras ahora eran dirigidas a las pokebolas en su mano. Mostrémosles a todos por qué razón ganamos el gran festival antes y lo volveremos a hacer ahora. XXX. Uno a uno los coordinadores y sus Pokémon fueron pasando al gran escenario, siendo juzgados por los 3 jueces, el señor Sukizo, el señor Contesta y la enfermera Joy de Valle Fenel, siendo esta última la más emocionada por ver a los jóvenes entrenadores. Desde sus asientos en las gradas, Ash y Misty, junto con Pikachu y Skitty, veían cada una de las presentaciones que se estaban realizando. Misty era la más sorprendida, al ser esta la primera vez que veía tal espectáculo. En cuanto a sus 3 acompañantes, ellos ya habían presenciado muchas presentaciones iguales en su anterior tiempo, pero aún así les emocionaba ver tal competencia. Es sorprendente, comentó la peli naranja, sin dejar de maravillarse con cada una de las presentaciones que veía. Lo más importante en estos concursos en la presentación del Pokémon, comentó el azabache mirando atentamente el escenario. La primera impresión es muy importante, ya que en base al primer movimiento los jueces forman su opinión. También tienen en cuenta el grado de desarrollo del Pokémon, así como su nivel de cooperación con su entrenador después de tanto tiempo, viajando con 2 coordinadoras y viviendo con una. Era lógico que Ash tuviera una clara perspectiva de lo que eran los concursos Pokémon. Vaya, no tenía idea que supieras tanto de estas cosas. Misty estaba sorprendida ante el gran conocimiento que poseía el azabache. Amber investiga a fondo todo lo que hace, yo solo la escucho. Ante las palabras de su amiga, Ash se puso algo nervioso. Pues aún así es increíble todo lo que sabes, declaró Misty. Gracias. A pesar de pasar ese breve susto, Ash aún tenía algo de nervios, por lo que dio un gran suspiro de alivio cuando finalizó aquella conversación. Toda conversación entre los 2 amigos terminó cuando la presentadora anunció a la siguiente concursante, que era nada más y nada menos que Amber. La joven en cuestión entró con una radiante sonrisa al escenario y tras un breve momento de silencio comenzó con su presentación. Pikachu a los reflectores. Aún en el aire, la Pokébola del roedor eléctrico se abrió y de esta no tardó en salir Pikachu. Pikachu. El Pokémon eléctrico en cuestión dio unas volteretas en el aire, nada más salir, antes de aterrizar en el centro del escenario. Pikachu velocidad. Pica. Con un movimiento de su cola, Pikachu lanzó varias estrellas amarillas por todo el escenario, llamando completamente la atención de los jueces y del público. Ahora. Lo siguiente sorprendió a más de uno en el público. Utilizando su atactrueno, el roedor eléctrico se cubrió de una centelleante electricidad al mismo tiempo que comenzaba a girar en el suelo, creando un muro de rayos amarillos. Las estrellas interceptaron con los rayos en el aire y dando así la apariencia de unas hermosas estrellas luminosas, y para finalizar, poder oculto. Entre sus manos el Pokémon eléctrico generó 3 esferas de color verde y las lanzó contra las resplandecientes estrellas amarillas. El choque de ambos ocasionó unos pequeños fuegos artificiales. Todos en el público veían maravillados cómo el Pokémon de Amber realizaba su presentación, y una vez que esta terminó, los jueces no tuvieron ningún problema en darle a la joven su calificación. Amber había logrado una calificación perfecta. Después de Amber siguieron unos cuantos coordinadores más hasta llegar a la última presentación de la primera ronda. El último competidor resultó ser una mujer de larga cabellera rojiza que llevaba puesta una blusa y zapatos de color negro con una larga falda y antifaz de color rojo. Además iba acompañada de sus 2 asistentes, uno alto y el otro muy bajo. La coordinadora en cuestión se llamaba Jessica. Ekans B. Rápidamente Jessica arrojó la Pokébola de su Pokémon al aire. Ekans. De la Pokébola de la pelirroja no tardó en aparecer la serpiente de cascabel morada. Ahora Ekans usa cola aqua. Ordenó confiadamente su entrenadora. Ekans. La orden de su entrenadora tomó por sorpresa al Pokémon veneno, el cual aparentemente no sabía ese ataque. Vamos, usa cola aqua. Volvió a ordenar Jessica, empezando a desesperarse por la falta de cooperación de su Pokémon. Ante la insistencia de su entrenadora, la serpiente morada únicamente movió su cabeza en señal de negación. ¿Que no lo sabes? Muy bien, entonces usa bomba semilla. Ante la nueva orden, Ekans solo hizo lo mismo. La misma rutina se repitió durante unos minutos. La entrenadora le ordenaba un movimiento a su Pokémon y este, en vez de realizarlo, le informaba que no lo conocía. Esto hizo que el público se empezara a impacientar y que los jueces sintieran algo de pena por la entrenadora. Ante el claro descontento de la gente, y por sugerencia de sus 2 asistentes, Jessica ordenó uno de los pocos movimientos que sabía su Pokémon. Ekans piquete venenoso.
Inmediatamente el Pokémon Veneno realizó la petición de su entrenadora y comenzó a lanzar las agujas de color morado de su boca. Lamentablemente Ekans no realizó el movimiento de modo en que se pudiera lucir, sino que lo hizo con el propósito de atacar a alguien, y ese alguien fue su entrenadora, la cual cayó inconsciente en el suelo luego de recibir el golpe directo del ataque venenoso. Enseguida su Pokémon y sus asistentes salieron corriendo con la pelirroja en brazos. Era más que obvio decir que esa presentación no obtuvo ningún punto. ¿Cómo alguien puede ser tan malo? Se cuestionaba el azabache con algo de pena por la mujer pelirroja, por lo que recordaba él jamás había visto una presentación tan mala. Hasta siento algo de pena por ella, comentó Misty. Pikachu simplemente asintió con la cabeza, estando de acuerdo con las palabras de los dos entrenadores. Skitty por su parte había ignorado todo lo relacionado con la última concursante después de que su primera orden no había sido efectuada. Después del lamentable espectáculo, Lilian anunció a los 8 competidores que pasarían a la segunda ronda, siendo la primera cierta Pelicafé. ¡Qué bien Amber pasó! Festejó el azabache lleno de emoción y orgullo, aunque era de esperarse de ella, agregó con mayor calma, después de razonarlo un poco. Por supuesto que era de esperarse, ha entrenado muy duro para esto y su trabajo dio frutos, comentó Misty ante el hecho de que la joven hubiera obtenido la calificación perfecta. Hasta podría ganar, no podría, va a ganar, corrigió Ash, lo cual apoyaron los dos Pokémon sentados frente a él. Tienes razón, XXX tiempo. El combate ha terminado y el ganador es Amber, declaró Lilian una vez ver el resultado final del marcador. Como había predicho Ash, Amber no tuvo problemas en llegar hasta la final y de ahí ganarle fácilmente a su oponente. Después de todo, ninguno de los competidores tenía tanta experiencia como ella. En momentos como ese era de gran ayuda para Ash y para Amber conservar sus recuerdos. Lo hicimos, Igglybuff, exclamó feliz la joven mientras abría sus brazos para que la pequeña esfera rosa saltara a ellos. Gracias por su duro trabajo, felicitó Amber a sus Pokémon al mismo tiempo que dejaba salir a su Pikachu de su Pokébola, manteniendo a Igglybuff aún en sus brazos. De pronto un denso humo salió de la nada, cubriendo todo el escenario y las personas en él. De entre el humo se empezaron a escuchar unas voces, ya bien conocidas por los tres entrenadores. Prepárense para los problemas mientras felicitamos, y más vale que temas mientras coordinamos, para proteger al mundo de la devastación y unir a los pueblos dentro de nuestra nación, para denunciar los males de la verdad y el amor, extender nuestro reino hasta las estrellas. Jessie. James. El equipo Rocket viajando a la velocidad de la luz, ríndase ahora o prepárense para luchar. Meowth, así es. Equipo Rocket, exclamó Ash sorprendido por la presencia del trío de maleantes. ¿Qué creen que están haciendo?, preguntó Misty ante el hecho de que esos tres estuvieran ahí. En un concurso Pokémon hay Pokémon muy hábiles, comenzó a explicar la pelirroja. Y como no nos gusta la idea de criarlos, continuó el peliazul. Decidimos robar a los mejores, finalizó el felino parlante. Los tres canallas mantenían unas sonrisas muy confiadas en sus rostros, y como prueba de sus palabras ambos ladrones sostenían cada uno una red, con uno de los Pokémon de Amber atrapados dentro. No voy a permitir que se lleven a mis Pokémon. Era de más decir que Amber estaba verdaderamente furiosa, pues no solo esos sinvergüenzas habían interrumpido un evento muy importante para ella, sino que también se atrevían a robar a dos de sus Pokémon. Eso ya lo veremos. Sacando una Pokébola, Jessie la lanzó al aire. Ekans, encárgate de ella. Nada más salir de su Pokébola, la serpiente morada se lanzó directo hacia la joven Pelicafé. Eso sí que no, Pikachu cola de hierro, ordenó Ash, que justo en esos momentos estaba llegando con Misty al escenario. Antes de que Ekans llegara a Amber, Pikachu hizo brillar su cola y con ella golpeó fuertemente al Pokémon Veneno para mandarlo al suelo. Skitty usa ayuda y rompe esas redes, generando una pequeña esfera de color blanco brillante en una de sus patas delanteras. La menina la alzó en el aire, apuntando con ella a los tres ladrones. De la esfera de Skitty salió una lluvia de intensas brasas. Las brasas quemaron rápidamente las redes, mientras el equipo Rocket trataba de evitar recibir un golpe directo del movimiento de Skitty. No es justo, los robamos limpiamente, se quejó Meowth ante la clara oposición de los jóvenes de dejarlos robar a sus Pokémon. Ahora verán. La expresión de Amber se tornó más enojada, al igual que la de sus Pokémon. Esto asustó un poco a Ash, Pikachu e inclusive a Misty. Pikachu. Igglybuff. Ataque trueno. El rostro de los ladrones adquirió un tono azul, mientras Pikachu e Igglybuff se cubría de una capa de centellante electricidad amarilla y lanzaban un poderoso rayo, cada uno, contra ellos.
A mitad de camino ambos rayos se fusionaron creando uno más grande y poderoso. El impacto del ataque eléctrico mandó al equipo Rocket a volar por los aires. Bien hecho, felicito a Amber a sus Pokémon, mientras que en su rostro volvía a aparecer su tan característica sonrisa. Pica. Exclamó el Pikachu de Amber con entusiasmo. Igly dijo con tranquilidad la bola rosa antes de cambiar su expresión por una desconcertada Igly. Sin previo aviso, Igglybuff comenzó a brillar. Igglybuff. Amber, Ash, Misty, los Pokémon presentes, el público, los jueces, todos veían atentos como el Pokémon rosa iba aumentando su tamaño. Era más que obvio que Igglybuff estaba evolucionando. Cuando el brillo cesó, frente a Amber se encontraba su nuevo Pokémon. A pesar de ya conocerla desde hace tiempo, la Pelicafé decidió revisar los datos de su Pokémon recién evolucionado. Jigglypuff, un Pokémon globo. Tiene ojos grandes y amigables y canta una canción muy placentera. El Pokémon Globo tenía gran parecido a su forma pre-evolucionada, aún conservando su cuerpo redondo y su color rosa además de sus pequeñas extremidades. De lo poco que había cambiado era que ahora era más grande, tenía unos enormes ojos de color azul claro y unas orejas puntiagudas, además de una mota de cabello en su cabeza. Jigglypuff, el Pokémon redondo, se sentía muy feliz por haber evolucionado y más aún por ser el centro de atención en esos momentos. Bienvenida Jigglypuff, dijo Amber tomando a su Pokémon en brazos y dándole un fuerte abrazo. Sin duda este día no pudo ser mejor.